Entró a la habitación como si fuera suya, como siempre, la cabeza bien alta, el pelo rizado a la perfección descuidada y ese ridículo aroma a vainilla y arrogancia que se extendía tras ella como un perfume hecho de ego. Camila Torres, la chica que me había hecho la vida imposible durante los 2 últimos años. La chica que sonreía con suficiencia cuando sacaba a B en un trabajo y ponía los ojos en blanco cuando hablaba en clase. La chica que solía llamarme caso de caridad a mis espaldas hasta que me aseguré de que nadie se riera más. Y la chica que, Dios me ayude, tenía una risa que me sabía de memoria, una risa que vivía en el fondo de mi cráneo como una canción que no podía borrar. La odiaba. Y, por algún cruel giro del destino, no solo compartíamos la misma especialidad, sino prácticamente la misma trayectoria académica, honores, teoría política inglesa, ética del gobierno moderno, todas las clases. Era como si el universo disfrutara viéndome sufrir. Bonita camisa, murmuró en voz baja mientras se deslizaba en el asiento junto al mío, porque, por supuesto, se sentaría a mi lado. Asientos asignados. Gracias, profesor Grant. ¿Tuvo Goodwill una venta que me perdí? Sonreí tensamente, sin siquiera mirarla. Gracias, estaba tratando de encajar con tu personalidad, tacaño y anticuado. Ella se rió, una risa real, no burlona, no cruel, solo divertida, como si fuera una especie de acto de circo. Pagó la entrada. Por Dios, estás amargado, dijo, y eres pegajoso. Tú. Podrías haberte sentado literalmente en cualquier otro lugar de esta habitación, pero no, aquí estamos de nuevo, yo, tú y tu perfume que huele a panadería explotada. De nada, dijo con un guiño, cruzando una pierna sobre la otra y sacando su portátil. Miré al frente, con la mandíbula apretada, las uñas mordiéndose la palma de la mano. No iba a dejar que se me metiera bajo la piel, no otra vez. Pero entonces se inclinó hacia mí, en voz baja, como un secreto envuelto en seda. Sabes, en realidad me gusta cuando te pones así, todo afilado y frío. Es lindo. Si disfrutaste este contenido y quieres apoyar el canal de una manera especial, intenta hacer clic en el botón de agradecimiento a continuación. Es el que tiene el icono del corazón y el signo de dólar. Con un súper agradecimiento, puedes hacer una contribución directa al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos increíbles para ti. La miré, realmente la miré, ojos marrones delineados con flecks dorado, piel perfecta, lápiz labial, un tono demasiado atrevido para la clase, pero de alguna manera funcionó en ella. Siempre funcionó en ella. ¿Estás enfermo?, dije un poco. Respondió ella, sonriendo. La clase comenzó, gracias a Dios, y me concentré mucho en la pantalla frente a mí, ignorando el polo magnético a mi lado. Siempre era así, odio, bromas, chispa, silencio, repetir. No sabía cuándo comenzó, solo sabía que nunca había parado. La peor parte era que ella era inteligente, tan inteligente y competitiva. Si levantaba mi mano, ella levantaba la suya más alto. Si obtenía una A, volvería a tomar el examen solo para obtener una AI. Una vez le dijo a un profesor que plagié un párrafo de un artículo de opinión, lo cual no hice, pero la investigación quedó en mi expediente durante meses. Ese es el tipo de persona que era, o tal vez ese es el tipo de persona que yo pensaba que era. La verdad era, Messi, que yo sabía algo que ella no sabía, algo que nadie sabía, y lo cambió todo. Empezó hace 2 semanas en la biblioteca, tarde, demasiado tarde para que alguien estuviera cerca, excepto para los desesperados y los desconsolados. Yo era ambas cosas. Mis auriculares estaban en música, bajo, solo ruido de fondo, mientras me desplazaba por los archivos de estudiantes archivados para mi tesis sobre el legado institucional y el activismo estudiantil. Y luego encontré su nombre, Camila Torres, ID de archivo 20873A, restringido, pero no para mí. Como asistente del Dr. Avery, tenía autorización. Lo abrí. Me dije a mí mismo que era curiosidad. No lo era, estaba obsesionado y lo que encontré me heló la sangre. Su beca estaba bajo revisión, no por sus calificaciones,
Las suyas eran impecables, sino por un error en la asignación de fondos que nadie había detectado hasta ahora. Un error que se remontaba a un formulario mal archivado, un formulario que podía hacer que le revocaran la matrícula, un formulario que podía eliminar, corregir o ignorar. Miré la pantalla durante un largo rato. Era una Torres, intocable, chica rica, de la realeza. Pero el archivo contaba una historia diferente. Su dirección no era una urbanización cerrada como había asumido. Era un pequeño apartamento a 2 manzanas del campus. Sus datos financieros estaban muy censurados, pero podía ver el patrón: madre soltera, bajos ingresos, ayuda máxima. Y de repente la vi de otra manera, vi cada atuendo caro como humo y espejos, cada trabajo perfecto como supervivencia, cada mirada engreída como armadura, y no podía irme. Así que lo arreglé. Accedí al sistema y corregí el error, antefeché el formulario, lo envié con una firma anónima y nadie lo sabría nunca. Ella no lo sabría, pero yo sí. Y ahora, cada vez que me miraba con esos ojos burlones, quería gritar: crees que no soy nada, pero te salvé. Me odias, pero te ayudé. Ni siquiera lo sabes, pero yo sí. Me estás mirando de nuevo, dijo en voz baja, con los ojos todavía fijos en el profesor. ¿Te gusta lo que ves? Parpadeé. Dios, eres insufrible. Y aún así dijo, girándose ligeramente, nunca apartas la mirada. Apreté la mandíbula y miré hacia adelante. Esto no podía seguir pasando. Necesitaba espacio. Necesitaba que se fuera. Necesitaba que no me sonriera así. Pero el destino no había terminado de torturarme, porque cuando la clase terminó y salimos y estaba a segundos de salir corriendo en la dirección opuesta, ella se giró hacia mí con una expresión que nunca antes le había visto, algo más suave, vacilante. Oye, dijo que hay una fiesta este viernes. Deberías venir. Parpadeé. ¿Te golpeaste la cabeza? Es una cosa del periodismo. Dijo, todos estarán allí. No lo es. No te estoy invitando porque me gustes ni nada, es solo que... Bueno, no eres un idiota total. Podría ser divertido verte intentar bailar. ¿Así que quieres que esté allí para burlarte de mí? Sí, dijo. Luego más bajo. No, no lo sé. Se acercó más, solo ven. No dije que sí, no dije que no. Pero cuando llegó el viernes, me encontré parada frente a una casa brillando con luces LED y vibrando con música. No había planeado ir, pero ya estaba dentro de su gravedad y una parte de mí, una pequeña parte imprudente, quería caer. La música palpitaba como un latido cuando entré en la casa, luces rojas y doradas parpadeando en demasiados rostros. No quería ver cuerpos balanceándose en un ritmo perezoso. Cerveza derramada en vasos de plástico y en algún lugar alguien ya había vomitado cerca de la puerta de la cocina. Típica fiesta universitaria. Debería haberme dado la vuelta, me dije que lo haría, que entraría, echaría un vistazo y me iría antes de que alguien se diera cuenta. Pero sabía que era mentira. En cuanto la vi al otro lado de la habitación, Camila estaba sentada en el brazo de un sofá, como si estuviera hecha de luz de estrellas y humo, con la copa en la mano y la cabeza echada hacia atrás mientras se reía de algo que alguien había dicho. Su pelo brillaba bajo las luces, ese mismo imposible tono castaño medianoche que me hacía querer odiarla y tocarla al mismo tiempo. Aún no me había visto. Bien, necesitaba un segundo trago, o quizás un chupito, preferiblemente ambos. Me dirigí a la cocina, evitando el contacto visual. Agarré la primera botella medianamente decente que vi y me serví un chupito que me quemó hasta el fondo. Apenas había dejado la copa cuando una voz a mis espaldas dijo, no pensé que aparecerías. Me giré. Estaba apoyada en la puerta, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, con esa sonrisa característica jugando en sus labios como un reto. No pensé que de verdad quisieras que lo hiciera, le espeté a Shai. Me alegro de que estés aquí, dijo, acercándose. No sabía que fueras capaz de decir algo sin sarcasmo. No te preocupes, dijo con voz baja, aterciopelada,
como el acero. Yo también tengo mucho de eso, pero esta noche me siento generosa. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé paralizado. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que retrocediera y dijera algo cruel, algo cortante. Pero no me moví, no hablé. Y ella no dejó de mirarme como si pudiera ver a través de cada capa que había construido para mantenerla fuera. Vamos, dijo después de un momento, llevándome hacia la sala. Me debes un baile. No accedí a eso, no importa. Su mano encontró la mía, cálida, segura, exasperantemente suave, y me arrastró hacia el pulso de la música y el movimiento. Odiaba bailar, odiaba que me observaran, pero por alguna razón, con ella rodeada de gente que no importaba, me dejé llevar. Solo un poco, solo lo suficiente. Nos movimos en sincronía, su cuerpo cerca del mío pero sin tocarse, sus ojos fijos en los míos, como si solo habláramos un idioma. Sabíamos que había calor en ese espacio entre nosotros, no solo atracción, sino algo más peligroso. Algo que crepitaba como estática esperando a encenderse. Me giré, dejando que la música me llevara más profundamente, y por un segundo olvidé quiénes éramos. Olvidé la historia, la amargura, el interminable ir y venir de veneno y bromas. Solo era una chica bailando con otra chica y no quería que terminara, pero por supuesto que terminó. Ahí estás alguien, gritó, abriéndose paso entre la multitud. Un chico, alto y rubio, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Camila, te he estado buscando. Ella se tensó solo un poco. Oye, Nate, ¿quién es tu amiga? Preguntó, mirándome de arriba a abajo. No es nadie. Camila dijo demasiado rápido. Lo sentí como una bofetada, nadie. Me aparté, con el corazón latiéndome en el pecho, y me giré antes de que ninguno de los dos pudiera detenerme. No me importaba que la música ahogara mis pasos. No me importaba que probablemente pareciera idiota. Solo necesitaba aire afuera. La noche era más fresca de lo esperado, la brisa cortante contra mi piel. Encontré un lugar en los escalones del porche, me senté y dejé que mis manos temblaran. ¿Por qué me importaba? ¿Por qué dejé que me atrajera así, solo para tirarme con dos estúpidas palabras? Ella no era mía, nunca lo sería. La salvé sin que lo supiera y aún así me hizo sentir invisible. Oye, su voz otra vez. Por supuesto que no quise decir que no me giré, no quise decir, qué parte. Llamarme nadie o fingir que importaba durante 5 segundos. Si importas, claro. Como un saco de boxeo, una distracción o alguien a quien vencer en un examen. Me rodeó, agachándose un poco para poder mirarme a los ojos. Los suyos eran más suaves ahora, casi arrepentidos. Ese tipo, Nate, es de la iglesia de mi madre. Está intentando emparejarme con él, entré en pánico. No tienes idea de lo difícil que es a veces que me vean como soy. Intenta ser yo, murmuré. Intenta ser la que nadie invita, la de la que se ríen con las manos en la masa, la que solo llegó aquí porque pidió una beca y tiene 2 trabajos solo para pagar los libros, contorsionó su rostro. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que solo soy una niña malcriada? ¿No es eso lo que quieres que piense la gente? Silencio. Yo solía ser rica, dijo en voz baja. Lo perdimos todo cuando mi padre se fue. Nos mudamos aquí para que mi madre pudiera tener 2 trabajos y yo fingir. Nada cambió. Seguía siendo la chica con la vida perfecta, pero eso es todo. Recibo ayuda económica completa. Llevo meses de retraso con la matrícula y cada día me despierto preguntándome cuándo se darán cuenta de que yo tampoco pertenezco aquí. Se me cortó la respiración. Ella no lo sabía. Aún no sabía que sin mí ya se habría ido. Entonces, ¿por qué tratarme como una mierda? Le pregunté, ¿por qué convertirme en tu enemigo? Apartó la mirada. Porque eres la única que me ve y no supe cómo manejarlo. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba.
Tragué saliva con dificultad, luego lo manejé mejor. Sus ojos se alzaron hacia los míos. ¿Puedo intentarlo? Dudé y luego asentí. Inténtalo. Y lo hizo. Se sentó a mi lado en esos escalones, su hombro rozándome. Sin comentarios sarcásticos, sin arrogancia, solo silencio y algo casi suave flotando en el aire entre nosotros. ¿De verdad me odias?, preguntó después de un rato. A veces, dije. Pero no siempre, sonrió. Una pequeña, de verdad, puedo trabajar con eso. Y por primera vez me permití devolverle la sonrisa. El lunes llegó más rápido de lo que debería, como si el fin de semana se me hubiera escapado sin pedir permiso. No había visto a Kama desde la fiesta, no en persona, al menos, pero su presencia persistía en mi cabeza como un eco. No podía evitarlo. Cada mirada a mi teléfono, cada latido que se saltaba en el pasillo, cada segundo que pasaba entrando a clase con la columna tensa y la boca seca, estaba pintado con la anticipación de volver a verla. Y luego allí estaba, ya en su asiento cuando entré, fingiendo estar absorta en sus notas, pero poniéndose visiblemente rígida en el momento en que pasé. Tomé mi asiento habitual a su lado y durante unas cuantas respiraciones nos sentamos en un silencio que se sintió más pesado que cualquier insulto que nos hubiéramos lanzado. Entonces, finalmente, habló. No me escribiste. No la miré, tú tampoco. No quería parecer desesperada. Me giré, la miré a los ojos y no quería decepcionarme. Algo cruzó por su rostro, culpa, tristeza, miedo. No lo sabía. No estaba acostumbrada a leer sus emociones reales. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó. Pensé en la música, en cómo su mano se aferró a la mía, en la disculpa silenciosa en el porche. En el momento en que nuestros cuerpos casi se rozaron, pensé en el dolor en mi pecho. No quería nombrarlo. No, dije que no. Su hombro rozó el mío, suave e involuntario, pero me dejó paralizado. Yo tampoco, dijo en voz baja. Ese día, ninguna de las dos levantó la mano durante la clase. No intentamos superarnos, no luchamos por llamar la atención ni pusimos los ojos en blanco con cada palabra que decía la profesora. Simplemente escuchamos juntas como si algo se hubiera abierto y ninguna de las dos estuviera lista para cerrarlo todavía. Después de clase, me esperó. Eso nunca había pasado. ¿Quieres tomar un café?, preguntó, como si no fuera una pregunta capciosa, como si no sonara exactamente a una cita. Claro, dije, aunque tenía un turno en 2 horas y un trabajo que no había empezado. Su sonrisa era pequeña pero radiante, y me sentí como un tonto por querer volver a verla. Caminamos hasta una pequeña cafetería fuera del campus que olía a canela y poesía manchada de tinta. No era su ambiente habitual, lo que hizo que me gustara aún más. Pidió algo absurdo, avellana, leche de avena con espuma de canela, y yo solo pedí un café solo. Nos sentamos junto a la ventana y por un momento no hablamos, solo bebimos, solo observamos el mundo moverse a nuestro alrededor, como si estuviéramos en una bola de nieve que nadie se atreviera a sacudir. Sigo pensando en esa noche, dijo finalmente en voz baja. Yo también, dije. No suelo invitar a gente a esas fiestas, no a los que importan. Parpadeé. ¿Importo? Ella asintió. Más de lo que sé qué hacer con él. No supe qué responder, así que no lo hice. Solo me quedé mirando sus labios mientras tomaba otro sorbo de su bebida y me pregunté qué sabrían sin canela. No eres quien creía que eras, dijo. Y eres exactamente quien pensé que eras, respondí. Ella rió. ¿Es un cumplido? Ahora sí. Su mirada se volvió seria de nuevo. Tenías razón. Sabes, en la fiesta de las máscaras, he estado interpretando un papel tanto tiempo que olvidé dónde termina la actuación. Tal vez por eso te odié, dije. Me recordabas todo lo que no podía fingir. Y tal vez te odié porque nunca tuviste que hacerlo. Eso dolió, pero era justo. Ambos vivimos en guerras invisibles.
La suya construida sobre la simulación, la mía construida sobre la lucha. Tal vez no éramos enemigos, tal vez solo éramos reflejos moldeados por tipos opuestos de dolor. Se inclinó sobre la mesa, sus dedos rozando los míos. No me aparté. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Volvemos a odiarnos. Tal vez dije mi voz apenas por encima de un susurro, o tal vez intentemos algo más. Como si me inclinara, como si no fingiera. No queremos lo mismo. Sus ojos se oscurecieron y por un aterrador segundo pensé que se apartaría, que se reiría, que me llamaría delirante. Pero en cambio, se acercó más, lo suficientemente cerca como para ver los destellos dorados en sus ojos, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento contra mi mejilla. «¿Me deseas?», susurró. «No lo sé», susurré de vuelta. «No sé si quiero besarte o gritarte, o ambas cosas». Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. «Haz ambas cosas», dijo. «Simplemente no te alejes otra vez». No lo hice. No nos besamos, todavía no. Pero su mano permaneció en la mía hasta que el café se enfrió y el cielo se volvió del color de los secretos. Esa noche me quedé despierto mirando al techo, con el corazón latiendo con fuerza, el estómago revuelto. Pensé en contarle sobre la beca, el archivo, el hecho de que solo seguía aquí porque me había asegurado de que nadie viera lo que podría haberla destruido. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Por qué y si pensaba que lo hice por influencia o por lástima? ¿Y si se iba? No estaba lista para eso, no ahora, no cuando su nombre se sentía como algo sagrado en mi lengua, no cuando el recuerdo de sus dedos aún hormigueaba en los míos. La semana siguiente pasó borrosa en una neblina de miradas robadas, largos silencios y momentos que latían con posibilidad. Estudiamos juntas una vez en la biblioteca, rozándonos las rodillas bajo la mesa. Empezó a esperarme después de clase. Empecé a acompañarla a su edificio, incluso cuando el mío estaba al otro lado del campus. No éramos nada, pero tampoco éramos nada. Una noche me envió un mensaje: «Estoy sola, ven». Me quedé mirando la pantalla un minuto entero antes de responder: «Voy de camino». Su apartamento era más pequeño de lo que esperaba. Cozy vivía en guirnaldas de luces sobre el sofá, con una manta desgastada doblada al final. Abrió la puerta descalza, con un suéter enorme que le colgaba de un hombro. Casi se me para el corazón. «Viniste», dijo. «Tú preguntaste», respondí. No hablamos mucho. Preparó té. Apenas bebí el mío. Nos sentamos en el sofá, con una película de fondo, pero ninguno de los dos la veía. Nuestras rodillas se rozaron, luego nuestros muslos, luego nuestras manos. Y cuando se giró para mirarme, con los ojos abiertos, asustados y deseosos, no esperé. Me incliné, y ella también. El beso fue suave al principio, cuidadoso, como si temiéramos rompernos. Luego se profundizó, lento, ardiente y desesperado. Sus dedos se enredaron en mi pelo y los míos se curvaron alrededor de su cintura, acercándola más hasta que ya no fuimos dos personas, sino una sola cosa dolorida y enredada hecha de aliento, calor y todo lo que intentábamos negar con tanto ahínco. Nos separamos solo cuando el oxígeno lo exigía. Apretó su frente contra la mía, jadeando suavemente. «Tengo miedo», susurró. «Yo también», dije. «Pero no quiero parar». «Entonces no lo hagas». Y no lo hicimos. No esa noche, no hasta que el peso de la realidad comenzó a asentarse de nuevo. Mientras dormía a mi lado más tarde, acurrucada contra mi pecho como si perteneciera allí, miré al techo y sentí la verdad arañándome la garganta: la había salvado. Ella no lo sabía, seguía sin saberlo, y yo no sabía cuánto tiempo podría ocultárselo. No había planeado quedarme dormido a su lado. Había planeado irme antes del amanecer, había planeado escabullirme de su cama silenciosamente, suavemente, antes de que el calor de su cuerpo y la presión de su aliento en mi clavícula pudieran marcarse en mi piel. Pero me quedé. En algún momento entre el tercer beso y la forma en que susurró mi nombre como si fuera una confesión.
Dejé de fingir que tenía el control. Y cuando la luz de la mañana comenzó a filtrarse a través de sus finas cortinas, proyectando un dorado pálido sobre las sábanas y la piel enredadas, todavía estaba allí, envuelto a su alrededor como un secreto. Nunca quise soltarla. Las pestañas revolotearon contra su mejilla antes de que abriera los ojos, todavía nublados por el sueño. Parpadeó una vez, luego 2 veces, y luego su mirada encontró la mía. «Te quedaste», susurró. Asentí con la voz ahogada. No quería despertarte. Su mano trazó líneas lentas y perezosas sobre mi hombro desnudo. Siempre pareces estar pensando demasiado. Sí, dije. Es una costumbre. Piénsalo entonces, murmuró, inclinándose y depositando un beso justo debajo de mi mandíbula, suave, lento y desesperantemente tierno. Me gusta despertar a tu lado. Cerré los ojos, me permití sentirlo solo por un segundo. Su peso, su verdad. Sus labios sobre mi piel se sintieron como una promesa. No sabía cómo cumplirla. Esto no puede ser nada, dijo, separándose lo suficiente para mirarme a los ojos. Dime, no es nada. No lo es. Respiré. Y no lo era. Pero tampoco lo era todo. No cuando aún llevaba el secreto de su supervivencia en el hueco de mi pecho, no cuando ella me miraba como si fuera suyo y no sabía que ya la había salvado una vez, en silencio, en la oscuridad. ¿Qué pasa?, preguntó, rozando sus dedos sobre mi mejilla. Sigues divagando. La besé para detener la pregunta. Y funcionó. Por ahora esa mañana se desvaneció en una semana de tiempo robado. No etiquetamos nada, no hablamos de lo que éramos, pero caímos en un ritmo café juntos antes de clase. Apuntes pasados durante las clases, sesiones de estudio que terminaban con ella en mi regazo y libros olvidados. Su risa se convirtió en mi sonido favorito, su toque mi nueva religión. Empecé a quedarme a dormir más a menudo. Mi ropa comenzó a aparecer en su cajón. Se burló de mí por doblar todo como si estuviera entrenando para una vida doméstica. Pero no me detuvo. Incluso compró mi cereal favorito sin decir nada. Y me permití creer por un momento. Me permití creer que podríamos ser algo real. Pero el peso de lo que sabía nunca me abandonó. Se aferró a mí como una segunda piel, una culpa silenciosa que se hacía más fuerte cada vez. Me miraba como si fuera la seguridad. Cada vez que hablaba de su futuro como si estuviera garantizado. Cada vez que decía, no sé qué haría si perdiera este sitio. Una noche estábamos en su sofá, con las extremidades enredadas, una película olvidada de fondo. Su cabeza reposaba en mi pecho, sus dedos dibujando círculos distraídamente sobre mi estómago. Hoy recibí un correo, dijo, una voz de la oficina financiera, solo una confirmación sobre mi situación. Al parecer, todo está en orden ahora. Dijeron que hubo una corrección administrativa hace unas semanas. Se me paró el corazón. Ah, sí. Se giró para mirarme. Raro. Claro, no hice nada. Estaba un poco nerviosa por la matrícula el mes pasado, pero ahora está solucionado. Forcé una sonrisa. Quizás alguien se dio cuenta del error. Frunció el ceño. No dijeron quién envió la corrección. Era anónima. ¿Importa?, pregunté, y al instante lamenté lo rápido que salieron las palabras. Me observó. Había algo agudo en su mirada. ¿Sabes algo, verdad? Aparté la mirada. Camila, dime que ya no importa, está arreglado. Dime. Dijo de nuevo, incorporándose, con la voz temblorosa, por favor. Tragué saliva con dificultad. Vi tu archivo. Tenía acceso a través del programa asistente con Avery. Noté el error. Vas a perder tu ayuda. Lo arreglé antes de que nadie más pudiera verlo. Silencio, frío, silencio sofocante. ¿Tú qué? Ella susurró. Lo arreglé. Repetí,
No podía dejar que perdieras tu lugar aquí. Así que actuaste a mis espaldas. Leíste mi archivo, hiciste cambios y simplemente decidiste que no necesitabas saberlo. Estaba tratando de protegerte, estabas tratando de controlarme. Eso no es justo, ¿no? Se quedó de pie con los brazos cruzados con fuerza. Pensaste que no podría manejar la verdad, que estaría tan agradecida de que pudieras abalanzarte y hacerte el héroe. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Subí lentamente con el corazón en la garganta. Fue ver a alguien que me importaba enfrentarse a perderlo todo y saber que podía detenerlo. Fui yo quien eligió ayudarte, incluso si eso significaba que nunca lo sabrías. No quería crédito. No quería a este mentiroso, Siseo. Quería ser quien me salvara, el que necesitaba. No me diste opción. Retrocedí, dolida. ¿Hubieras preferido que te dejara caer? Habría preferido saber la verdad. La habitación se sentía demasiado pequeña. Mi piel se sentía demasiado tirante. Lo siento. Dije que sí, pero no me disculparé por ayudarte. Entonces no puedes disculparte, espetó. No puedes fingir que todo esto era por mí. Se trataba de tu culpa, tu orgullo, no de amor. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?, exigió con la voz quebrada. ¿Por qué mentiste? Cada vez que te preguntaba qué estabas pensando, no podía responder, no de una manera que lo hiciera aceptable. Se dio la vuelta. Hombros tensos. Necesito espacio, Camila, por favor. Su voz era apenas audible, solo vete. Me fui. No luché contra ella por eso. Salí de su apartamento y me adentré en la noche sin mirar atrás. Pero cuando la puerta se cerró tras de mí, sentí como si algo precioso se me hubiera escapado entre los dedos, algo que quizá nunca recuperaría. Los días después de que me pidiera que me fuera, se difuminaron en una especie de dolor sordo que no podía quitarme, como un moretón bajo la piel. Seguí presionando solo para asegurarme de que aún podía sentir algo. Seguí esperando un mensaje, un golpe en mi puerta, cualquier cosa menos silencio, era todo lo que conseguía. Y el silencio, estaba aprendiendo, era mucho más violento que gritar. El campus se sentía más frío sin ella, como si alguien le hubiera quitado el color a todo. Todavía la veía en clase. Por supuesto que sí, pero ya no se sentaba a mi lado. Estaba sentada al otro lado de la sala, a 3 asientos de distancia, con los ojos fijos en su portátil, sin girarse ni una vez hacia mí. Y ese silencio, esa distancia, se grabó en mí. No importaba que todavía quisiera alcanzarla. No importaba que repitiera nuestra última conversación cada noche, buscando una versión diferente de ella. Que no terminara con ella diciéndome que me fuera. Lo que importaba era que ella había construido un muro entre nosotros y yo le había entregado cada ladrillo. Intenté escribir un mensaje una docena de veces. Nunca envió ninguno de ellos. ¿Qué podía decir siquiera? Lo siento, me sentí demasiado pequeño, demasiado superficial. Te extraño, me sentí demasiado egoísta. Te amo. Me sentí como una traición, cuando ni siquiera le había dicho la verdad hasta que fue demasiado tarde. Así que no dije nada, y cada día que pasaba me resultaba más difícil respirar. Empecé a evitar los lugares a los que solíamos ir. Ya no iba al café. Dejé mis horas de oficina con Avery. Me senté en la última fila de nuestras clases, con la mirada baja, esperando que no me mirara, aterrorizado de que no lo hiciera. Mis amigos se dieron cuenta. Por supuesto que sí, pero los ignoré, dijeron que solo estaba cansada, dijeron que estaba estresada por los exámenes finales. Ninguno de ellos sabía de ella, de nosotros. Lo habíamos mantenido en silencio, escondidos en la seguridad de espacios privados y miradas silenciosas. Y ahora, después de eso, no tenía con quien hablar excepto con mis propios pensamientos, que eran más crueles que cualquier enemigo. Lo peor eran los sueños, aquellos en los que estaba de vuelta en su apartamento, enredado en sus sábanas,
sus dedos trazando lentos círculos sobre mis costillas. Sueños donde susurraba mi nombre y sonreía con esa suave sonrisa que nunca le daba a nadie más. Me despertaba extendiendo la mano hacia ella, solo para encontrar un espacio vacío y una almohada fría, y me quedaba allí tumbado mirando al techo, preguntándome si ella también estaba soñando conmigo o si estaba haciendo todo lo posible por olvidar. Pasó una semana, luego 2, luego 3, y seguía sin haber nada. Ningún mensaje, ninguna mirada al otro lado del aula. Era como si ya no existiera, como si todo lo que habíamos compartido se hubiera borrado. Pero no podía dejarlo ir. No podía fingir que no había importado. Así que volví al principio, al archivo. Miré su nombre en la pantalla, la línea de datos que había editado que le había salvado la vida académica y arruinado la nuestra, y por primera vez me pregunté si lo había empeorado. No la solución, no me arrepentía de eso, sino la mentira, el silencio, la decisión de protegerla de la verdad en lugar de confiarle. Me había dicho una y otra vez que odiaba que la controlaran, que estaba cansada de que la gente eligiera por ella, y yo había hecho lo mismo. No importaba lo buenas que fueran mis intenciones, aún así le había quitado la elección, y tenía razón en estar furiosa. La comprensión golpeó como un puñetazo en el pecho. No solo quería pedir perdón. Quería mostrarle que la había lastimado, que entendía que estaba dispuesto a hacer lo difícil, lo honesto, porque se lo merecía, incluso si eso significaba no recuperarla nunca. Cerré el archivo y tomé mi decisión. Al día siguiente falté a clase. Esperé hasta la hora que sabía que estaría en su cafetería favorita, la que habíamos ido ese día después de clase, cuando me rozó la mano por encima de la mesa y me hizo creer que podíamos ser algo real. Me senté en la esquina del fondo, con la capucha puesta, tomando un café tibio, mordisqueando mi estómago. Y entonces entró sola, con el pelo recogido en un moño suelto, los auriculares al cuello y las mangas arremangadas. Parecía cansada, hermosa, enojada, una humana triste. Se me encogió el corazón. Esperé a que ordenara y se sentara antes de levantarme lentamente y acercarme. Me vio antes de llegar a su mesa. Se quedó quieta. «Hola», dije en voz baja. No respondió, solo me miró fijamente. Carraspeé. «¿Puedo sentarme?». Dudó un momento y asintió levemente. Me senté frente a ella, con las manos cruzadas sobre la mesa para que no viera cuánto me temblaban. «No espero nada de esto. Dije que solo necesitaba decirte algunas cosas y que creo que te mereces oírlas». Me observó atentamente. Su expresión era indescifrable. «Vale», respiré hondo. «Nunca quise hacerte daño, lo juro. Vi el error en tu expediente y entré en pánico. Pensé que si te lo decía te sentirías traicionado o avergonzado. Me dije a mí mismo que te estaba protegiendo, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de que pensaras que lo hice para controlarte o demostrarte algo. Así que me quedé callado, y eso fue un error, el peor que he cometido». Ella no habló. Continué. «Me dijiste que odiabas que me trataran como un problema que solucionar, y eso es exactamente lo que hice. Vi algo que pensé que podía solucionar, y no pensé en cómo te sentirías tú. Pensé que estaba ayudando, pero no confiaba en ti lo suficiente como para afrontar la verdad. Y eso es culpa mía, no tuya». Aún así, ella guardó silencio, pero su mandíbula se suavizó, sus manos se aflojaron. Seguí adelante. «Te echo de menos cada segundo, pero más que eso, te respeto, y si no quieres volver a verme, lo entenderé. Solo necesitaba que supieras la verdad, toda». Me quedé allí, sin esperar a que dijera nada. No podía. Ya había dicho todo lo que podía. Me giré para irme. «Espera», su voz cortó el aire como un hilo, tenso. Me detuve, lentamente, me giré. Ella también estaba de pie ahora, con los brazos cruzados, los ojos brillando de una manera que me hizo apretar la garganta. «Esa fue la primera cosa honesta que me has dicho desde que esto empezó, lo sé»,
Y la primera vez que me miraste a los ojos sin intentar tener razón, no tengo razón. Dije que estaba equivocada, tan equivocada. Exhaló. Todavía me lastimas, lo sé, y todavía estoy enojada. Deberías estarlo. Se acercó más, pero nunca dejé de pensar en ti. Se me cortó la respiración. Camila, me salvaste, dijo. Pero no confiaste en mí y ahora no sé qué hacer con eso. Asentí, no tienes que hacer nada, solo quería que lo supieras. Ella me miró por un largo tiempo y luego, lentamente, extendió la mano, tomó mi mano, la sostuvo. No estoy lista para perdonarte todavía, dijo, pero tampoco estoy lista para dejarte ir. Las lágrimas pincharon las esquinas de mis ojos. Asentí, entonces esperaré tanto como necesites. Ella sonrió, solo un poco, solo lo suficiente. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza, no del tipo fácil, el tipo por el que luchas. No sucedió de una vez. No hubo una gran escena de disculpa, ningún beso apasionado bajo la lluvia, ninguna carrera dramática hacia los brazos del otro. Fue más silencioso que eso, más lento, como ver el hielo descongelarse bajo el calor de la luz del sol. Imperceptible al principio, pero inevitable después del café, no hablamos durante 2 días más. Entonces me envió un mensaje. Voy a la biblioteca, puedes venir si quieres. Eso fue todo. Sin emojis, sin corazones, sin caras sonrientes, solo una invitación envuelta en precaución. Y fue suficiente. Fui. No me miró cuando me senté frente a ella, pero tampoco me pidió que me fuera. No hablamos mucho, pero el silencio ya no era hostil, era tentativo, como estar parado en el borde de algo y esperar a ver si aguantaría tu peso. La pillé mirándome una vez, cuando pensó que no la estaba mirando. Sus ojos eran más suaves de lo que recordaba, más tristes, pero no enojados, ya no oí ese pequeño cambio deshizo algo en mí. Esa semana se convirtió en un nuevo tipo de ritmo, un tipo diferente de gravedad entre nosotros. Me invitó a estudiar de nuevo. Luego salimos juntos después de clase. No me tomó de la mano, pero no se inmutó cuando la rocé. Hablamos de tareas, de profesores, de lo mucho que odiaba la leche de avena, pero la pidió de todos modos porque me hace sentir que lo estoy intentando. No la presioné, no le rogué. Dejé que ella marcara el ritmo y poco a poco, pieza por pieza, comenzó a dejarme entrar de nuevo. Una noche la encontré sentada sola en el patio, con las rodillas pegadas al pecho, la sudadera con capucha ajustada alrededor de su cara. No hice preguntas, solo me senté a su lado, en silencio. El viento era fuerte y el cielo estaba oscuro, con la promesa de lluvia. Después de un rato, habló. Mi madre llamó hoy, dijo que estaba orgullosa de mí. Debería ser Camila, soltó una risa suave y sin humor. No sabe lo cerca que estuve de perderlo todo. Quería contarle lo que casi pasó, pero no lo hice. ¿Por qué? No porque entonces tendría que explicar cómo alguien más me salvó y cómo alejé a esa persona. La miré, el ángulo de su mandíbula, la forma en que sus manos se retorcieron en sus mangas, como si estuviera tratando de mantenerse a sí misma. No me rechazaste, dije. Te estabas protegiendo. Te estaba castigando, quizá, pero tenías todo el derecho. Giró la cabeza y durante un largo rato nos quedamos mirándonos. Sin acusaciones, sin máscaras, solo 2 chicas atrapadas en la silenciosa gravedad del casi. Extendió la mano, dudó, y luego metió un mechón de pelo detrás de mi oreja. Todavía no sé cómo sentirme por lo que hiciste. No pasa nada, susurré. No te pido que lo olvides, solo que me dejes intentarlo de nuevo. Su mano se detuvo en mi mejilla, ¿y si te dejo? Entonces lo haré bien esta vez. Algo en su rostro se quebró un poco. Lo justo. Se inclinó hacia adelante, apoyó su frente en la mía. Nuestras respiraciones se mezclaron, suaves e irregulares. Te extraño, susurró. A cada segundo. Yo también. El beso no llegó esa noche,
pero su mano permaneció en la mía todo el camino de vuelta a su edificio y cuando me miró antes de entrar, había algo parecido a la esperanza en su sonrisa. No certeza, todavía no, sino el comienzo de ella. Desde allí todo se movió como una marea. No pudimos parar. Empezamos a pasar tiempo juntos de nuevo, no como antes, no imprudentemente ni escondidos ni quemándonos demasiado rápido, sino con cuidado. Ella se sentaba a mi lado en clase otra vez. Almorzábamos en la misma esquina del centro de estudiantes, compartiendo papas fritas y risas, como si no nos hubieran roto. No hablamos de la noche que me fui. No hablamos de en qué nos estábamos convirtiendo, pero estaba ahí. En la forma en que me miraba más tiempo ahora, en la forma en que dejaba que sus dedos rozaran los míos cuando caminábamos uno al lado del otro, en la forma en que empezó a invitarme de nuevo, no con coqueteo, sino con familiaridad. Una noche fui a ayudarla con la presentación. Nos sentamos hombro con hombro en su cama. Portátiles abiertos, el brillo de la lámpara de su escritorio proyectando un tono dorado sobre su piel. «Sigues inquieto», dijo, empujándome con el codo. «No estoy inquieto, tú sí. Es lindo. ¿Crees que soy linda cuando estoy ansiosa?» «No», dijo y luego sonrió con suficiencia. «Creo que eres lindo todo el tiempo, pero especialmente cuando intentas no tocarme». Me congelé. Cerró su portátil, girándose lentamente hacia mí. «Sé que esto es difícil», dijo. «Pero quiero que dejes de fingir que no quieres estar cerca de mí». «No es que no quiera», susurré, «es que no sé si debería». «Entonces déjame decidir». Se inclinó en su mano, ahuecando mi mandíbula, su pulgar rozando el borde de mi labio. «Déjame elegirte». Esta vez, el beso que siguió no fue como el primero. No fue apresurado ni desesperado. Fue firme, deliberado, el tipo de beso que decía, «Sigo aquí, sigo intentándolo». Su cuerpo se acercó, sus piernas se deslizaron sobre las mías, sus manos se enredaron en mi cabello, y me dejé caer en ella de nuevo. Pero esta vez no fue una huida, fue un regreso. Esa noche no nos apresuramos, no lo necesitábamos. Nos movimos juntos, lentamente, redescubriéndose, como páginas de un libro familiar que no habíamos tocado en mucho tiempo. Cada roce era una pregunta. Cada suspiro, una respuesta. Cuando yacíamos enredados después del encuentro, con la cabeza sobre mi pecho, susurró, «No te escondas de mí otra vez, no lo haré. Y si pasa algo, si alguna vez corro. El riesgo de perder algo, quiero saberlo, aunque duela». Le besé la sien, lo prometo. Me recorrió las costillas con los dedos, lento y suave. «No quiero perfección, quiero honestidad, incluso cuando sea fea». «Entonces eso es lo que te daré». Sonrió, pequeña y real. «Somos un desastre, uno hermoso». «Habla por ti mismo». Bromeó, bostezando, «Estoy radiante». «Eres imposible». «¿Te gusta eso de mí?» «De verdad». Nos quedamos dormidos así, sin secretos, sin mentiras, solo piel, aliento y la certeza de que tal vez podríamos lograrlo, tal vez podríamos reconstruirlo. A la mañana siguiente me despertó con un beso y me preparó café en una de sus ridículas tazas. Decía que estaba más caliente que mi promedio, y ella afirmó que me sentaba bien. Me di la vuelta. Mis ojos, pero mi corazón se sentía ligero de una manera que no había sentido en semanas. Y cuando caminamos a clase, de la mano, no me importó quién me viera. Ella estaba a mi lado otra vez y por primera vez me permití creer que se quedaría. Comenzó con una mirada, una de esas miradas persistentes y con los ojos abiertos de un compañero de clase que nunca me había hablado antes, pero que de repente no podía dejar de verme entrar al aula con Camila. Luego vinieron los susurros, sutiles al principio, murmurados detrás de cuadernos intercambiados en las esquinas de los pasillos, demasiado silenciosos para captarlos pero lo suficientemente fuertes para sentirlos. Traté de ignorarlos, me dije a mí mismo que no me importaba lo que pensara la gente, que éramos más fuertes que el ruido. Pero eso era una mentira y ambos lo sabíamos. El campus no era enorme.
Las palabras se propagaron rápido y no habíamos sido exactamente sutiles. Sesiones de estudio tomadas de la mano que se difuminaron en suaves besos en rincones oscuros. Su cabeza en mi hombro en la biblioteca, mi sudadera sobre su cuerpo cuando salimos de su edificio una mañana, riéndonos como si no nos hubieran roto hacía apenas unas semanas. Y entonces, por supuesto, alguien la publicó, una foto borrosa de nosotras fuera de la cafetería, su mano enredada en la mía, ambas sonriendo como si nada pudiera tocarnos. El pie de foto no era cruel, pero no tenía por qué serlo. No lo vi venir, ojos. Camila Torres y el movimiento Thibaud. Consiguió 500 me gusta en una hora. Me enteré antes que ella. Mi teléfono explotó en medio de mi turno en la librería. Grupos. Chats, ping, notificaciones, compañeros de clase amontonados enviando emojis como si me conocieran, como si tuvieran derecho a comentar sobre algo que no les correspondía diseccionar. No respondí a nadie, solo miré la pantalla y sentí que se me revolvía el estómago. Cuando finalmente la vi esa noche, parecía cansada, enfadada. Su teléfono estaba en su mano, el rostro inexpresivo, mientras revisaba los mensajes. Supongo que ahora somos noticia, dijo sin levantar la vista. Lo siento, dije. Debería haberlo hecho. No, me interrumpió. Esto no es culpa tuya. No hicimos nada malo. Eso no significa que la gente no lo trate como lo hicimos. Se sentó en la cama, exhalando con fuerza. Mi madre le envió un mensaje a alguien de la iglesia, le envió el correo, diciendo que estaba confundida, que necesitaba volver a casa. No voy, obviamente, pero aún duele. Me senté a su lado, con cuidado de no tocarla sin preguntarle, ¿quieres pasar desapercibida un rato? Hice una pausa. Quiero protegerte, como sea que parezca, pero ¿quieres esconderte? Su voz era aguda pero no cruel, solo honesta, porque no lo haré. No otra vez. La miré, vi el acero detrás de su dolor, el fuego detrás de su miedo, y me di cuenta de que, por mucho que esto me asustara, yo tampoco quería esconderme. No, dije. No quiero esconderme. Finalmente, se apoyó en mí, sus dedos se entrelazaron con los míos. Bien, porque estoy cansada de fingir. Al día siguiente entramos juntas a clase, de la mano. Todas las cabezas se giraron. Algunas sonrieron, otras no. Camila ni se inmutó. Se sentó a mi lado como siempre, cruzó las piernas, abrió su cuaderno y pareció aburrida mientras el mundo la observaba. La admiré en ese momento más que nunca. Pero la admiración no evitó las consecuencias. 2 profesores me llevaron aparte esa semana. Nada formal, solo conversaciones amistosas sobre profesionalismo y apariencia. Uno de ellos insinuó que mi ayudantía podría ser reconsiderada el próximo trimestre. Camila escuchó a alguien en la biblioteca decir que me estaba acostando con alguien para conseguir una carta de recomendación. Le dije que lo olvidara. No lo hizo. Se acercó a la chica y le pidió que repitiera lo que dijo. No lo hizo. Y aún así, el daño ya estaba hecho. Camila empezó a alejarse, no de mí, sino de todos los demás. Ella dejó de salir, dejó de responder mensajes, dejó sus actividades extracurriculares. Vi la alegría drenarse de ella en pedazos como el color sangrando de una foto. Una noche la encontré en su apartamento acurrucada en el sofá con las luces apagadas, los ojos rojos, la computadora portátil cerrada a su lado. No me lo dicen a la cara, dijo voz, pero puedo sentirlo, el juicio, el asco. Como si fuera una especie de espectáculo. Me arrodillé a su lado, echándole el pelo hacia atrás. No lo eres. Solo eres lo suficientemente valiente para ser honesta. No quieren honestidad, quieren una versión de mí que puedan soportar. Luego ellos, susurré. No pueden decidir quién eres. Y si estoy cansada de ser valiente, susurró. ¿Y si solo quiero ser pequeña, silenciosa, invisible? Entonces sé eso conmigo. Mantendré al mundo a raya todo el tiempo que necesites. Me miró,
con los ojos vidriosos, y si me rompo de nuevo, te ayudaré a reconstruirte. Cada vez que me jalaba a sus brazos y la sostenía como si pudiera protegerla de todo, como si mi cuerpo pudiera ser una barrera contra la crueldad de las personas que no la conocían, que no lo merecían. Esa noche no me soltó. Se quedó dormida envuelta a mi alrededor como un sobreviviente de un naufragio, agarrando madera flotante, y me quedé despierto durante horas, pasando mis dedos por su cabello, susurrando promesas. No sabía cómo cumplir, pero moriría en el intento. En los días que siguieron, las cosas no mejoraron mágicamente. La gente todavía susurraba, los profesores todavía me veían. Su madre todavía enviaba mensajes pasivos y agresivos. Pero dejamos de dejar que ganara. Lentamente volvió a sí misma. Empezó a pintar de nuevo, formas abstractas y colores salvajes. Me arrastró a una noche de palabra hablada en el centro de estudiantes y me hizo leer uno de mis viejos poemas. Casi vomité, pero ella aplaudió más fuerte que nadie. Empezamos a hacer planes, no grandes, todavía no, pero sí sutiles, prácticas de verano, un viaje después de la graduación, compartir la compra, compartir sueños. Y entonces, un viernes por la noche, mientras yacíamos enredados en su cama, me miró con algo nuevo en los ojos, algo feroz. No quiero sobrevivir a esto, dijo. Quiero prosperar contigo. Lo eres, susurré. Lo somos. Me besó entonces, lento y profundo, como si me estuviera volcando en la boca cada palabra que no sabía cómo decir, y yo le devolví el beso como si lo hubiera esperado toda una vida. La tormenta no había pasado, pero habíamos aprendido a bailar juntos en ella. Era miércoles cuando llegó el correo. Lo recuerdo, porque el cielo era del color del acero y el aire olía a lluvia que nunca llegó, y porque Camila me había besado 3 veces antes de que terminara mi café. Estaba caminando por el campus, con los auriculares en su voz aún resonando en mi pecho por algo estúpido y dulce que había susurrado cuando salí de su apartamento esa mañana. Y entonces mi teléfono vibró. No lo revisé de inmediato. Tenía una reunión con la profesora Avery en 20 minutos y estaba ensayando mentalmente los puntos de conversación para mi proyecto final. Pero llegó el segundo zumbido, luego un tercero. Para cuando llegué al edificio de administración, había 6 notificaciones nuevas, una del chat grupal de la ayudantía, 2 de números desconocidos y 3 de funcionarios de la universidad. Mi estómago se revolvió cuando abrí la primera y luego todo se detuvo. Hemos recibido un informe anónimo que alega mala conducta académica con respecto a su uso del acceso administrativo a los registros estudiantiles. Se realizará una revisión, con efecto inmediato. Casi me fallan las piernas. Me tropecé en un banco fuera de la entrada, con el corazón latiéndome tan fuerte que me nubló la vista. Leí el mensaje una y otra vez: mala conducta académica, registros estudiantiles. No era una acusación al azar. Era la cosa, el secreto que pensé que había muerto hace meses, el que le confesé a Camila que pensé que habíamos dejado en el pasado. Pero ahora había vuelto y esta vez tenía garras. No supe cuánto tiempo estuve sentado allí mirando la pantalla, el tiempo suficiente para que las nubes se oscurecieran, el tiempo suficiente para que el bullicio de la vida del campus se desvaneciera en estática, el tiempo suficiente para que mis manos se entumecieran. La revisión significaba que estaban investigando, lo que significaba que alguien tenía acceso al registro de auditoría en el sistema de archivos, lo que significaba que sabían no solo lo que hice, sino cuándo y posiblemente por qué no le envié un mensaje de texto a Camila. No podía. Necesitaba adelantarme. Fui directo a la oficina de Avery. No se sorprendió de verme. Siempre decía que había sido puntual. Pero cuando le conté sobre el informe, su expresión cambió. Esto es serio, dijo, con la voz tensa. ¿Sabes quién podría haberlo presentado? No. Mentí. Pero en el fondo surgió un nombre, frío, familiar: Nate. El mismo Nate que había aparecido en la fiesta esa noche meses atrás. El que la madre de Camila había intentado emparejar con ella, el que había rondado silenciosamente en los márgenes de su vida,
sin desaparecer nunca del todo. Era mezquino, celoso y lo suficientemente cercano a la familia Torres como para querer venganza. Tienes que ser honesta. Avery dijo, ¿alteraste un expediente estudiantil? Asentí con la garganta apretada, sí, pero no fue malicioso. Fue para corregir un error administrativo que le habría costado todo. No me beneficié, no gané nada. Simplemente no quería que sufriera por un error que no era suyo. ¿Entiendes cómo se ve esto? Asentí de nuevo. Lo entiendo. Suspiró, haré lo que pueda, pero tendrás que prepararte para una audiencia formal. Le di las gracias y me quedé pensando. Debería haberme ido a casa, debería haberme acurrucado en un rincón y llorar, pero mis pies me llevaron hasta ella. Camila abrió la puerta con su sonrisa habitual, una que se desvaneció al instante cuando vio mi rostro. ¿Qué pasó? Pasé junto a ella y entré al apartamento. El aire olía a canela y lavanda. A salvo. Me giré para mirarla. ¿Saben? Su expresión se congeló. ¿Qué pasa con el archivo? ¿Sobre lo que hice? Alguien lo denunció. Se ha abierto una investigación. Oh, Dios mío. Se acercó más voz, apenas un suspiro. ¿Qué hacemos? No lo sé. Me reuní con Avery. Intentará apoyarme, pero existe la posibilidad de que lo pierda todo, la ayudantía, mis créditos, mi lugar aquí. No, su voz se agudizó feroz. No, no lo harás. Esto es. No hiciste nada malo. Rompí el protocolo para protegerme. No importa por qué, no para ellos. Se paseó por la habitación, con las manos en el pelo. Este es Nate. Tiene que serlo. Es el único que sabía de nosotros antes de que lo hiciéramos público. Probablemente todavía habla con mi madre. No puedo acusarlo sin pruebas. Entonces encontraremos pruebas. Dijo ella, con los ojos encendidos porque no voy a dejar que cargues con la culpa de esto sola, Camila. No, cruzó el espacio entre nosotras, me agarró las manos. Hiciste algo desinteresado. Arriesgaste tu futuro por el mío, y ahora es mi turno. No es tu responsabilidad. Sí, lo es, porque te amo. Las palabras aterrizaron con una fuerza para la que no estaba preparada. Mi boca se abrió pero no salió nada. Te amo, dijo de nuevo más suave ahora, y si te dejo caer por esto sin luchar, nunca me lo perdonaré. La atraje hacia mis brazos y la sostuve como si me estuviera ahogando. Yo también te amo, susurré. Tanto que duele. Se aferró a mí como si fuera algo sagrado y por primera vez desde el correo electrónico, sentí que podía volver a respirar. Los siguientes días fueron una tormenta. Sacamos registros, buscamos nombres en los registros de acceso, hablamos con las pocas personas en las que confiábamos. Camila rebuscó entre viejos mensajes de Nate, buscando cualquier cosa que pudiera usar para vincularlo con el informe. Mientras tanto, redacté una declaración. No mentí. Lo expuse todo, el error, la solución, el motivo. No nombré a Camila. No lo presenté como un favor a un amante. Lo presenté como un acto de integridad, de misericordia hacia la humanidad. Avery me ayudó a pulirlo. Y cuando llegó el día de la audiencia, me paré frente a la junta con manos temblorosas y una voz firme. Esperaba que Camila se quedara para protegerse. Pero apareció de todos modos. Entró en esa habitación estéril con la cabeza bien alta, se sentó detrás de mí y miró fijamente a los miembros de la junta como si estuvieran por debajo de ella. Su presencia me dio fuerzas. La audiencia duró 90 minutos. Hablé, Avery habló. Hicieron preguntas, tomaron notas. No volví a mirar a cama, no hasta que terminó, cuando me despidieron. Salí, respirando agitadamente. Ella me siguió. Estuviste increíble, dijo. Estaba aterrorizada. No lo demostraste. Seguí pensando en ti. Bien,
dijo ella, sigue haciendo eso. No sabíamos el veredicto ese día. Dijeron que lo entregarían en vía una respuesta oficial en 48 horas. Así que esperamos juntos durante 2 días. Vivimos como si el mundo estuviera en pausa. Vimos películas, comimos comida para llevar, hicimos el amor como si fuera la última vez y cuando llegó el correo electrónico, lo leímos juntos. Después de la revisión, la Junta concluyó que si bien hubo una violación del protocolo, el contexto del incidente no sugiere intención maliciosa. La ayudantía será suspendida por un trimestre, pero no se aplicarán sanciones académicas permanentes. Camila gritó, yo lloré. Nos abrazamos en medio de su sala de estar, riéndonos entre lágrimas, temblando de alivio. Habíamos sobrevivido no solo al escándalo, no solo al juicio, sino al fuego de nuestra propia creación. Y cuando la miré, esa noche se acurrucó en mi pecho, me di cuenta de algo, ya no estábamos reconstruyendo lo que teníamos. Estábamos construyendo algo nuevo, algo más fuerte. Era extraño lo rápido que la paz podía instalarse después del caos. Después de la audiencia, después de la decisión, después de que el peso del miedo finalmente se levantó de nuestros hombros, el silencio que vino no estaba vacío. Fue una suave sanación. No me di cuenta de cuánto ruido había estado cargando en mi pecho hasta que se fue. Camila y yo pasamos las siguientes semanas dejándonos existir en ese silencio. Sin batallas, sin máscaras, solo nosotras. Estudiamos en su cama, con las piernas enredadas bajo la manta, las computadoras portátiles calentándonos los muslos, mientras ella hacía comentarios ridículos sobre las elecciones de vestuario de nuestro profesor. Cocinamos juntas, una vez casi quemamos la pasta, luego pedimos comida para llevar y bailamos en su pequeña cocina con una vieja lista de reproducción de Rega. Juraba que era irónico. Ya no nos escondimos. Su mano encontró la mía sin dudarlo. Ahora me besaba en público. Nos sentamos en el patio, compartiendo auriculares, ignorando a las personas que todavía nos miraban. La mayoría había seguido adelante, los nuevos chismes nos habían reemplazado, y los que todavía nos miraban con juicio. No nos importaba, ya no. Pero la paz, estaba aprendiendo, no significaba seguridad. No significaba que hubiéramos llegado al final. Solo significaba que teníamos la fuerza suficiente para respirar mientras esperábamos la siguiente tormenta. Y la siguiente tormenta llegó la semana antes de los exámenes finales. La mamá de Camila apareció. No estaba planeado, no hubo aviso. Estaba caminando de regreso de la biblioteca cuando llamó, «¿Está aquí?», susurró con voz tensa. «Mi mamá está abajo. Dijo que quiere hablar». Mi corazón dio un vuelco. «¿Quieres que vaya?» «No», dijo rápidamente, luego más suave, «todavía no». Pasé las siguientes 2 horas dando vueltas por mi habitación, teléfono en mano, tratando de no imaginar la conversación que ocurría tras su puerta cerrada. Cuando finalmente volvió a llamar, su voz era áspera. «Ven», dijo. «Por favor». Corrí cuando abrió la puerta. Tenía los ojos rojos, le temblaban las manos. No habló, simplemente me abrazó como si fuera lo único sólido que le quedaba en el mundo. No pregunté, no lo necesitaba, pero al final me lo dijo de todos modos. Dijo que todavía me ama, susurró Camila, pero que no me entiende, que no sabe cómo apoyar esta versión de mí. No hay nada malo en quien eres. Ella piensa que sí, entonces se equivoca. Camila se apartó lo suficiente para mirarme. Me dijo que volviera a casa solo durante el verano. Dijo, tal vez el espacio me aclararía la cabeza. ¿Y qué dijiste?, exhaló, con los ojos brillantes. Le dije que ya estaba en casa. Esa noche no hablamos mucho. Nos acostamos en la cama, piel con piel, su aliento suave contra mi clavícula. Besé cada centímetro de ella. Que sacudió cada lugar donde las palabras aún dolían y ella me dejó en silencio, completamente como si estuviera aprendiendo a dejar que alguien la amara sin permiso. A la mañana siguiente me desperté antes que ella parecía pacífica de nuevo por primera vez en días. La observé dormir,
la forma en que sus pestañas revoloteaban ligeramente, la forma en que sus dedos permanecían curvados alrededor de los míos, incluso en sueños, y entonces me di cuenta de algo. No solo la amaba, quería una vida con ella. Quería las mañanas de domingo, las llamadas nocturnas, compartir la colada y discutir sobre géneros cinematográficos. Quería su risa en mi cocina, sus libros en mi estantería, su nombre escrito en cada rincón de mi futuro. Más tarde ese día, después de los exámenes finales, nos sentamos afuera bajo un árbol cerca del jardín este, sus piernas sobre las mías, nuestras espaldas contra el tronco. El sol calentaba, la brisa olía a verano. He estado pensando, dije nervioso. Peligroso, murmuró. Grosero, le respondí. Sonrió, vale, te escucho. ¿Y si pasáramos el verano juntos, no solo fines de semana o visitas, todo? Sus ojos se abrieron de par en par. Como vivir juntos. Sé que es inmenso y no lo hemos hablado, pero solo quiero despertar contigo cada mañana. Quiero construir algo contigo. No digo para siempre, pero digo que quiero más. Guardó silencio un largo rato. Entonces se inclinó, me besó una vez, lento y profundo y lleno de algo cálido. Yo también quiero más. Así que hicimos planes, pequeños al principio. Encontramos un subarrendamiento cerca de la ciudad donde había conseguido una pasantía de investigación. Ella empezó a solicitar puestos de asistencia en una galería cercana. Hicimos hojas de cálculo y listas de la compra y discutimos sobre quién lavaría los platos. Creamos un mundo juntas, y se sintió tan real, tan cerca, hasta que llegó la carta, un sobre delgado, el nombre de Camila en él, sin remitente. La abrió delante de mí, frunciendo el ceño. La vi leerla una vez, luego 2 veces, su rostro palideció. ¿Qué es?, pregunté, con un nudo en el estómago. Me la entregó sin decir palabra. Mis manos temblaron mientras leía, no estaba firmada, pero no hacía falta. Puedes pensar que has ganado, pero la gente no olvida. Algunas cosas no están destinadas a ser, y tarde o temprano ella verá a través de ti. No fue solo cruel, fue personal, calculado, diseñado para herir. Es él, susurré, tiene que serlo. No hay pruebas. Eso no significa que no sea él, ni que sea mi madre, dijo en voz baja, o alguien más. Habla con alguien que intenta asustarme para que vuelva a ser yo misma. Que puedan aceptarlo. No funcionará. Dije feroz. No lo permitiremos. Pero la carta hizo lo que debía. Nos sacudió. No nos separó, pero lo suficiente como para sentir el temblor en los cimientos. Esa noche, Camila estaba callada, inquieta. No dejaba de revisar las cerraduras, mirando por la ventana. La abracé tan fuerte como pude, pero podía sentir el miedo presionando contra su piel. No dejaré que nadie nos arrebate esto. Dije, ¿me oyes? Asintió con los ojos cerrados. Solo estoy cansada de luchar. Entonces déjame luchar por ti. Ya lo hiciste. Entonces déjame hacerlo de nuevo. Tantas veces como sea necesario. Me miró y luego algo feroz en su mirada. ¿Vamos a la policía? Vale, lo denunciamos. Hacemos una declaración. No nos escondemos, esta vez no. Estoy contigo. Presentamos la denuncia a la mañana siguiente. No llegó a ninguna parte, todavía no. Pero hacerlo fue como reclamar algo, nuestra seguridad, nuestra voz, nuestro derecho a amar sin miedo. Y esa noche Camila me miró y dijo, si todavía quieres vivir juntos este verano, me apunto. Pero quiero que sepas algo, ¿qué? Esto no se trata de escapar para mí. No se trata de huir del juicio, ni de la familia, ni del odio. Se trata de correr hacia ti. Tragué saliva con dificultad. Entonces corramos. El apartamento era pequeño, apenas más que una sala de estar, una cocina y un dormitorio soleado. Pero para nosotros lo era todo.
El sofá era de segunda mano, los platos no combinaban y la presión del agua en la ducha era ridícula. Pero la luz entraba dorada por las mañanas y el suelo crujía en el mismo lugar cada vez. Camila bailaba descalza en la cocina y las paredes contenían nuestra risa, como si la hubieran estado esperando. Nos mudamos el primer sábado de junio. Sin ceremonias, sin grandes declaraciones, solo 2 bolsas de lona, un coche prestado y su voz tarareando al ritmo de la radio mientras subíamos cajas por las escaleras. Creo que no dejé de sonreír en todo el día. La primera noche pedimos pizza y lo comí en el suelo. Vino en tazas desportilladas. Sus piernas estiradas sobre las mías, sus rizos salvajes por el calor. No hablamos mucho, no lo necesitábamos. Su mano encontró la mía, sus ojos encontraron los míos, y eso fue suficiente. Eso fue todo. El verano se desplegó a nuestro alrededor como un secreto. Lenta, rica y dorada, Camila encontró un trabajo en una pequeña galería del centro. Volvía a casa oliendo a pintura y madera vieja, con los ojos brillando de ideas, los dedos siempre manchados de color. Pasé mis días en los archivos del centro de investigación, hundido hasta las rodillas en diarios polvorientos y discos medio olvidados, persiguiendo historias que habían estado esperando ser escuchadas. Construimos un ritmo, cafés matutinos en la escalera de incendios, notas adhesivas en el refrigerador con malos juegos de palabras y pequeños corazones, paseos de fin de semana al mercado de agricultores, listas de compras garabateadas en servilletas, noches de domingo con discos de jazz girando y su cabeza en mi regazo contándome cómo la luz incidía de manera diferente en el lienzo ese día. Peleábamos, a veces por los platos, por los horarios de sueño, por cómo siempre dejaba abiertas las puertas de los armarios y cómo usaba 5 alarmas distintas para despertarse. Pero las peleas no me asustaban, no como antes, no ahora, porque incluso en el calor de la ira, incluso en la punzada de la frustración, había amor, firme, inquebrantable, nuestro. Una noche, a finales de julio, la encontré en el balcón, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada fija en las estrellas. Me uní a ella, con mi sudadera sobre los hombros, rozando su tobillo desnudo con los dedos. ¿En qué piensas?, pregunté. Que nunca pensé que llegaría aquí, susurró. Pasé tanto tiempo siendo quien todos querían que fuera, que olvidé lo que se sentía simplemente existir. Le di un beso en la sien. Existes hermosamente. Incluso cuando estoy desordenada, sobre todo cuando tú estás desordenada. Sonrió suave y un poco triste. ¿Sabes?, volvió a llamar mi madre. Lo intenta. Es lento, pero dijo que quiere conocerte. Mi respiración se atascó. En serio, no te asustes. No es mañana, pero sí. Preguntó si te gustaban las empanadas. Me reí. Me encantan las empanadas. Eres un mentiroso. Bromeó, odias el cilantro. Me comería un campo entero de cilantro por ti. Eres ridículo. Te encanta, de verdad. Y luego me besó. Sin prisa, sin necesidad, solo labios sobre labios, un silencio, sí, un regreso a casa. Esa noche hicimos el amor como si el mundo hubiera dejado de girar. Lento, suave, reverente. Cada roce de promesa, cada aliento de juramento. Tracé constelaciones en su espalda con las yemas de mis dedos. Ella susurró poesía en mi piel. Y cuando nos quedamos dormidos, envueltos en sudor y sábanas y suaves jadeos de los nombres del otro, soñé con la eternidad. Agosto llegó más rápido de lo que queríamos. Mi pasantía terminó, su trabajo terminó, su rotación de verano. La escuela se vislumbraba de nuevo en la distancia, pero por primera vez no parecía un final, parecía una continuación, como si todo lo anterior hubiera sido solo un prólogo. Una noche, mientras estábamos sentados en la azotea viendo la ciudad brillar en la distancia, se giró hacia mí y dijo, ¿crees que seguiremos así dentro de 5 años? Miré su cabello rizado por la humedad, sus ojos brillando en el crepúsculo y sentí la respuesta en lo más profundo de mis huesos. Sí, incluso cuando la vida se vuelva difícil, especialmente entonces. Apoyó la cabeza en mi hombro.
Quiero un futuro contigo, no solo las partes buenas, todo. Entonces lo tendremos, dije, bueno, constrúyelo, lo prometo, lo prometo. Llegó el otoño, con mañanas frescas y nuevas clases. Regresamos al campus, pero nos quedamos en el apartamento. Nuestro lugar, solo para los fines de semana, solo para nosotros. Colgamos fotos en las paredes, nuestra primera lista de la compra, una lámina de su galería, una flor seca de un paseo que terminó en un beso. La gente dejó de susurrar, o tal vez simplemente dejó de importarnos. Construimos una vida, no perfecta, pero real, verdadera. Reímos, crecimos, peleamos, nos reconciliamos y, a pesar de todo, nos elegimos. Cada día, cada minuto, cada momento. Una noche, casi un año después, nos sentamos en ese mismo tejado, de nuevo envueltas en mantas, con tazas de té en la mano. Me volví hacia ella con el corazón acelerado. Una cajita pesada en mi bolsillo, Camila, dije. Me miró. Sí, quiero seguir eligiéndote para siempre. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Y tú? No tengo anillo, dije con la voz temblorosa. Todavía no, pero tengo esto. Saqué la caja y la abrí para revelar una fina pulsera de plata con la inscripción "Lo haría todo de nuevo". La miró fijamente, luego a mí, y entonces se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, susurró antes de que pudiera preguntar. Sí, sí, sí. Se lo puse en la muñeca y me besó como si le hubiera dado las estrellas. Y quizá lo había hecho, o quizá ella había sido las estrellas desde el principio. No llegamos ahí fácilmente. Peleamos, nos rompimos, nos quemamos, pero también sanamos. Nos escuchamos, crecimos. Y, al final, el amor no fueron los grandes gestos ni los momentos perfectos, fue elegirnos una y otra vez, incluso cuando era difícil, sobre todo entonces. Camila me dijo una vez que éramos un desastre. Y quizá lo éramos, pero éramos nuestro desastre, hermosos, feroces, inquebrantables, y no cambiaría nada. Muchísimas gracias por su apoyo, ya sea dándole a me gusta, comentando, compartiendo o enviando su agradecimiento. Ustedes marcan la diferencia aquí en el canal. Nos vemos en la próxima.